En este equipo. Vale, pues bienvenidos a esta edición de la Escuela Tecnosaludable para familias. Para las familias y las personas que ya nos conocéis, bueno, es como el quinto año que estamos con vosotros. Es un servicio de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada, enmarcado en la prevención, ¿no? En el servicio de prevención y atención al juego y a las adicciones tecnológicas. No es necesario tener un problema para acudir a nuestro centro, es un centro público, como ya he dicho. Todo lo contrario, este tipo de acciones lo que busca, ¿no? Es reducir un poco los riesgos que tenemos con nuestros hijos y nuestras hijas y con nuestros adolescentes con el tema de las pantallas. He compartido la pantalla, el tema de hoy, el taller de hoy em, trata de enseñaros a crear un plan digital familiar concreto para cada una de vuestras familias. Va a ser una sesión muy, muy práctica. Voy a intentar hacerla cortita. Hoy no quiero hablar mucho de riesgos, de beneficios de la tecnología. Ya hay mucha información sobre este tema y en caso de que necesitarais cualquier cosa, podéis pedírnosla, ¿vale? Al final de la sesión daré el email de contacto, el teléfono y una página web donde podéis buscar toda la información. Entonces, lo que he comentado al principio, paradme cuando queráis, cuando necesitéis, y vamos a ir empezando. Mirad, el plan digital familiar, que sí que es verdad que haré como mucha más información, ¿no? En redes sociales, en internet, de cómo crearlo. Nosotros lo entendemos como un documento, ¿vale? Pero un documento que recoge todas las normas, todos los valores, todas las formas que tenemos de educar digitalmente a nuestros hijos y a nuestras hijas. En ese documento, lo que debería recoger es el plan de acción, las normas explícitas que vamos a tener sobre el uso de la tecnología en nuestros hogares. Es la primera forma de educación digital, por lo que deberíamos hacerlo desde el mismo momento en que exponemos a nuestros hijos y a hijas a una pantalla. ¿Para qué sirve? Pues para enseñar no solamente a nuestros menores, ¿no? Y a nuestros adolescentes, a nosotros también como adultos, hacer un uso equilibrado y regulado y saludable de las pantallas, minimizando los riesgos a los que podemos estar sometidos. Riesgos a nivel físico, mental y social. Pues es lo que os comentaba, no quiero pararme hoy a detener, no quiero detenerme a contar todos los riesgos porque ya los conocemos de otras ocasiones, pero sí que me gustaría comentar una cosa muy concreta, ¿no? Un tema muy concreta que tiene que ver con cómo sé si estoy haciendo un uso adecuado de la tecnología o cómo sé si mis hijos, mis hijas están haciendo ese uso adecuado de la tecnología, ¿vale? Tengan la edad que tengan. Siempre hablamos de dos conceptos, ¿vale? La interferencia, la tecnología no puede interferir en ningún caso en las rutinas cotidianas de las personas. No puede interferir en rutinas básicas de alimentación, de higiene, de sueño, de descanso, pero tampoco puede interferir en los roles básicos. Si mi rol básico es que yo tengo 7 años, soy niño, soy estudiante, eh, hermano, hijo, la tecnología no puede interferir en ninguna de esas actividades, ¿vale? Y por otro lado, la tecnología tampoco debería interferir en el desarrollo madurativo de nuestros menores, ¿vale? De nuestros niños y nuestras niñas. Si la tecnología está desplazando momentos que yo tengo que dedicar o mis hijos y mis hijas tienen que dedicar a aprender otra serie de tareas o a disfrutar de otra serie de momentos, ahí la tecnología no está cumpliendo su papel. Por lo tanto, no puede haber interferencia en desarrollo madurativo, en rutinas, en roles, y lo que tampoco puede generar la tecnología es malestar socioemocional. Bien sea porque el contenido al que están expuestos los niños y niñas o nosotros mismos nos esté generando cierto sufrimiento, ¿vale? O porque en situación de retirada del dispositivo, de deprivación que decimos nosotros, cuando le das a un niño o una niña el dispositivo y luego se lo retiras,
tenga una reacción de malestar emocional, tenga una rabieta fuerte, empiece a estar enfadado, muy irritable o incluso se ponga muy triste y ya no le apetezca hacer nada, ¿vale? Entonces, sin entrar en esos riesgos que incluye la tecnología, sí quería detenerme en esto. La tecnología no puede interferir ni puede generar malestar. A partir de ahí, puedo crear mi plan digital familiar para que el uso que hago en mi familia, en mi casa, sea lo más seguro y lo más equilibrado posible. Como os he dicho, es ese documento, va a describir cuáles van a ser las normas de uso de la tecnología en vuestros hogares. Es un documento único para cada familia y ahora vamos a ver por qué. Y es un documento que dependiendo de la edad del niño, de la niña, del adolescente, ¿vale? O del adulto joven, va a ser decidido por los progenitores, por el adulto responsable, en el caso de que sean niños o niñas, o negociado en el caso de que sean, bueno, de que tengáis más preadolescentes o más adolescentes. Mira, siempre digo que no hay recetas mágicas para este tema, pero esta vez sí que he creado como una serie de pasos para que sea más sencillo seguir la sesión y que vosotros y vosotras podáis crear vuestro propio plan digital, ¿vale? Entonces, he puesto ahí el número uno, cómo crear el plan digital, ¿de dónde vamos a partir? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué significa la tecnología en nuestro día a día, qué papel juega la tecnología, qué papel juegan las pantallas y qué papel juegan determinadas aplicaciones en nuestro día a día. Para ello me tengo que preguntar, por ejemplo, si la tecnología la vivo como una aliada o si realmente está interfiriendo en todos los momentos de la vida cotidiana, ¿no? De vuestra familia. Si la tecnología está sirviendo para que disfrutemos a lo mejor de espacios de ocio conjunto o al final está creando momentos de tensión que nos están llevando, ¿no? A que sea un motivo de conflicto, que nos separen, ¿vale? Esto es importante porque la tecnología es, bueno, es el invento del siglo y debería ser aliada y debería acercarnos, ¿vale? Pero para ello hay que regular el uso. No sé si alguien tiene por ahí el micro abierto o queréis preguntar algo. ¿Vale? Como dice la presentación, no será todo blanco y negro, habrá facetas que podremos potenciar en el uso de la tecnología, ¿vale? Y otras que a partir de la reflexión que hagamos hoy veamos que tenemos que modificar. Entonces, esa es la primera reflexión que tenemos que hacer en nuestra familia. ¿Qué papel están jugando las tecnologías en nuestro hogar? ¿Vale? Si estoy pensando en vez de mi hogar, en mi trabajo, ¿vale? Pues ¿qué papel juega la tecnología en el centro laboral, ¿no? En vuestras funciones profesionales. Sobre lo segundo que quiero que penséis es en hacer lo que nosotros llamamos un censo de dispositivos. ¿Qué dispositivos tenéis en casa? Pues mira, tengo tablet, tengo iPad, el Chromebook del instituto, porque además tienen un plan digital, tengo móvil, mis hijos tienen un móvil, pero no tienen llamada, solamente conexión a Internet. Sí que necesito que hagáis identifiquéis ese censo de dispositivos. ¿Cuántos hay? ¿Y a cuántos pueden acceder vuestros hijos y vuestras hijas? De esos a los que acceden, ¿tienen perfiles individuales o son perfiles generales para todos los miembros de la familia? Además de saber el número de dispositivos y a cuáles pueden acceder, en qué zonas de la casa están esos dispositivos y dónde los utilizáis. Porque el dispositivo, a lo mejor está la Play, puede estar, o la Switch, puede estar en la habitación del adolescente, pero resulta que cuando se va al baño le veis que está, ¿no? Con el mando o con la Switch portátil. Imagino que vais haciendo ahí ya recopilación, ¿no? Reflexionando qué papel juegan, cuántos dispositivos, a cuáles pueden acceder y en qué lugares los utilizan. Y lo tercero que necesitamos saber, siguiendo estos pasos, es que siempre aconsejamos dibujar el perfil tecnológico de cada miembro de la familia. Os lo he puesto ahí como sencillo, ¿no? La idea es cuántos miembros formáis parte de vuestra familia, ¿vale? Incluye si vivís con abuelo, abuela, con tíos, con otros miembros de la familia y la idea es hacer una breve descripción de cuál es el patrón tecnológico de cada uno. Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Pues papá o mamá
Pues mira, tiene móvil propio, lo utiliza para ver redes sociales, o le encanta comprar en Shein, lo suele utilizar a partir de que los niños y las niñas, ¿no? De que los hijos se acuestan, pero mamá también utiliza el ordenador del trabajo porque teletrabaja en casa y además le encanta Netflix porque está siguiendo tal serie. Necesitáis saber cuál es el perfil, el patrón tecnológico de cada uno de vosotros, porque es la única forma de saber de dónde estamos partiendo. Como esto es algo un poco complicado a veces y siempre se nos pueden quedar muchas cosas en el tintero, la siguiente diapositiva os hace una serie de preguntas, ¿vale? Que os pueden ayudar a reflexionar sobre cómo es ese patrón individual, ¿vale? La idea es dibujar a cada uno de los miembros de la familia. Esto es una tarea que se hace con los niños y las niñas y contestar a este tipo de preguntas, ¿no? Empiezo por arriba, ¿qué tipo de dispositivos tengo? No solamente los que tengo, sino los que utilizo, ¿vale? ¿Qué objetivo de uso tengo en cada uno de los dispositivos? Esto tiene que ver mucho con si tenéis vosotros o vuestros hijos e hijas, por ejemplo, el WhatsApp web en el dispositivo que utilizan para hacer la tarea, o si se conectan al aula virtual, por ejemplo, desde el móvil. Si cumple el dispositivo el objetivo de uso y si siempre que os conectáis a un dispositivo lo hacéis con un objetivo claro. Porque muchas veces es el estoy aburrido, no tengo nada que hacer, entonces me voy a conectar o me voy a meter a mirar una cosa concreta, ahí sí que tengo un objetivo, pero termino navegando en otras páginas, ¿no? Para las que realmente no había abierto la aplicación. ¿Durante cuánto tiempo suelo utilizar los dispositivos? Si tengo un tiempo definido, si tengo momentos diarios de desconexión o al final siempre estoy pendiente del móvil, por ejemplo, ¿no? Y tengo muchos desbloqueos para mirarlo. Si los niños y las niñas tienen las tablets a mano, con lo cual es más fácil, ¿no? Que la pidan de manera constante. Si tenéis espacios físicos de desconexión, os he preguntado antes, ¿no? Que reflexionarais sobre dónde estaban vuestros dispositivos y dónde los utilizabais. Eso tiene que ver también con si los dispositivos invaden espacios de la casa donde no deberían estar. Me refiero a comida, me refiero a momentos y espacios físicos de sueño, ¿vale? El dispositivo está en la cama, los nenes o las nenas se meten con el móvil o con la tableta a la cama, si se lo llevan al baño, ¿vale? O si están interfiriendo, por ejemplo, en esos momentos, ¿no? Decidís que vais a ver una peli el viernes por la noche en familia y al final papá o mamá también está con el móvil al lado, el niño te está pidiendo la tablet. Bueno, que reflexionéis un poco sobre eso para ver cuál es ese patrón vuestro. Que tengáis en cuenta si siempre que tenéis un momento o los nenes y nenas tienen un momento de aburrimiento, si es igual a pantalla. No sé qué hacer y entonces me conecto, ¿vale? ¿Qué capacidad tenéis de parar en determinadas aplicaciones, ¿vale? Sobre todo en estas aplicaciones o en estas redes que tienen estructuras de vídeos cortos, los Reels en Instagram, los Shorts en YouTube o los TikToks, ¿vale? O cuando estoy viendo una serie, ¿qué capacidad tengo de decidir a determinada hora que ya es tarde y debo irme a la cama, ¿no? O qué capacidad tienen mis hijos de ponerse a ver Shorts en YouTube y decir, ya no voy a ver ninguno más, ¿no? O qué capacidad tenéis vosotros de hacerles parar. Si siempre justificáis la conexión, bueno, hay personas que siempre buscan un motivo para estar conectados, ¿no? Y si no lo existe, pues lo justifico de alguna manera, ¿no? ¿Qué percepción tenéis del riesgo? ¿Qué percepción tenéis del riesgo al que están expuestos vuestros hijos e hijas cuando están navegando por Internet? ¿Con quién navegan? Si les transmitís a ellos esa percepción del riesgo, ¿no? Si les contáis que hay cosas en Internet que pueden hacerles sentir mal. ¿Y qué opinión tenéis frente a la tecnología? Hay gente que es muy tecnológica y desde el principio piensa que los niños y las niñas tienen que tener exposiciones tempranas porque si no van a ser analfabetos digitales. Eh, en este sentido, creo que es un mito importante esto de pensar que nuestros hijos son nativos digitales, ¿no? Nadie nace sabiendo utilizar
pantalla. Lo que pasa es que es muy intuitivo y no es muy difícil pues pasar el dedo, ¿no? Para pasar de un contenido a otro, pero nadie es nativo digital. Esa opinión puede ir, ¿no? De un extremo a otro. Soy pro tecnología, la necesito para todo, me facilita la vida y hecho al final que mi vida depende de la tecnología y quiero que la de mis hijos también sea así. O en el otro extremo, ¿no? Me da mucho miedo, no quiero que mi hijo o mi hija se enfrente a ciertos riesgos sobre los que no tengo control, con lo cual voy a prohibir el uso de la tecnología, bueno, pues no sé, hasta cierta edad, ¿no? Ahora se habla de 16, de no dar los móviles hasta los 16 años, eso es una decisión de cada familia, pero a veces es una decisión muy limitada, ¿no? Porque no acceden al móvil hasta los 16, pero tienen una Smart TV con acceso a YouTube y a otras aplicaciones, o acceden desde la Play, o acceden desde una tablet, ¿no? O desde el propio móvil de un familiar. Si fuéramos capaces de contestar y reflexionar un poco sobre estas preguntas que os pongo ahí en pantalla, sería más fácil hacer nuestro propio perfil tecnológico, ¿vale? Entonces, volviéndome a la diapo anterior, la idea es identificar a cada uno de los miembros de la familia y que fuéramos capaces, en función también de la edad que tengan vuestros hijos e hijas, de contestar a cada una de estas preguntas. Y sobre todo, vosotros y vosotras también deberéis contestar porque vais a ser el modelo, ¿no? A seguir en el uso de la tecnología. No sé si voy rápido, si me seguís, si queréis comentarme algo. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Lo que os digo, si me escribís en el chat, ir avisándome porque es verdad que a veces eh, estoy más centrada en esto y no voy enterándome. Con lo cual tenemos un poco ahí cuál es el papel que juegan las pantallas en nuestro hogar, cuál es nuestro censo de dispositivos, cuál es el perfil o el patrón tecnológico de cada uno de los miembros de la familia. Y el punto 4, por seguir también este orden que os digo que os va a facilitar, es reflexionar un poco sobre cuál es el uso que hago de las pantallas en cada uno de vuestros hogares, ¿vale? Si tenéis normas claras, si tenéis esas normas definidas sobre el uso de las pantallas en vuestra casa, si esas normas son explícitas, si vuestros hijos e hijas adolescentes saben, ¿no? y se ajustan a esas normas, si tenéis instalado algún sistema de control parental o alguna app de control parental en los dispositivos de los menores, ¿vale? Hablo del Family Link, hablo sin hacer mucha publicidad del custodio, de alguna otra aplicación que podáis estar pagando, ¿vale? Para tener ese tipo de control. A veces solamente tenemos las aplicaciones de geolocalización cuando los niños y las niñas son más mayores porque ya son adolescentes, ¿no? El Life 360 si estáis cerca de vuestros hijos e hijas cuando navegan por Internet y sabéis lo que están haciendo. Y algo muy importante con esas normas, si las opciones de privacidad y seguridad las tenéis configuradas y si ellos y ellas saben que no las pueden cambiar. Cuando hablo de opciones de privacidad y seguridad, me refiero a si en los dispositivos de vuestros hijos o hijas o en los vuestros mismos están configurados determinados accesos. Las aplicaciones que tenéis instaladas tienen acceso siempre a vuestra cámara, a vuestra galería, a vuestra geolocalización, a vuestro micrófono. Eso hay que comprobarlo y hay que configurarlo, ¿vale? Entonces, es importante que los niños y niñas sepan que si esas opciones están configuradas, no deben cambiarlas, ¿vale? Porque es una medida de seguridad. Siguiendo este uso de pantallas en casa, todo lo que tiene que ver con el diálogo, con la comunicación que tenéis, ¿no? Si habláis abiertamente con ellos de lo que ven en Internet, o a veces pensamos que no es necesario hablar, sobre todo si son más pequeños, porque solemos tener muchas páginas bloqueadas o capadas, ¿no? Y pensamos que con eso es suficiente, pero incluso, por ejemplo, que utilicéis YouTube Kids y ajustéis la edad a la edad de vuestros hijos, a veces se cuelan contenidos, ¿vale? Que vosotros no pensáis que se van a colar. Y es importante hablar con ellos de lo que ven en Internet, ¿vale?
Si sabéis quiénes son los influencers a los que siguen, ¿no? Los youtubers, los tiktokers, si sabéis decir cuáles son los videojuegos preferidos y con quién están jugando, porque a veces si son muy pequeños, es verdad que solamente juegan con miembros de la familia, con primos, con nenes y nenas del colegio, pero cuando empiezan a ser más mayores, pues los adolescentes ya juegan con personas completamente desconocidas, ¿no? Si habláis con ellos de cómo se tienen que comportar o lo que os tienen que decir si se están sintiendo mal cuando están navegando por internet. A veces incluso cuando están jugando a videojuegos reciben insultos, ¿no? Eso les hace sentir mal y llega un momento en que si no hablamos de esto empieza a normalizarse. No hay que normalizar ningún tipo de agresión en internet ni en los videojuegos, ¿vale? Aunque estés jugando con tus amigos, ¿vale? Hay que cuidar todo eso. Y si les animamos también a utilizar Internet para otros objetivos, ¿no? Para potenciar las aficiones, para buscar cosas que les gusten más allá de redes sociales y de videojuegos, que es, ¿no? El uso mayoritario que dan los niños y niñas a determinada edad. En el uso de las pantallas también en casa, todo lo que tiene que ver con los contenidos. No todos los contenidos son apropiados, ya os lo acabo de comentar. Si vosotros proponéis contenidos para ver juntos, a veces los adultos, bueno, nos satura un poco, ¿no? Nos aburre determinados contenidos, determinados youtubers, pero es necesario compartir esos espacios, ¿no? Con nuestros chicos y chicas. Si revisáis los códigos PEGI, esto tiene que ver con las clasificaciones por nivel de maduración y contenido que tienen los videojuegos, ¿vale? Cuando los chicos y chicas descargan o compráis un videojuego, hay que asegurarse que es adecuado para la edad. Empieza a haber un uso masivo de Roblox, que es esta plataforma, para los que no lo sabéis, esta plataforma, ¿no? De una multiplataforma de videojuegos cortitos, sencillos, que están utilizando niños a partir de 5 6 años. Eh, Aunque nos parezca que esa plataforma es una plataforma infantil, que por un lado lo es, tiene mucho riesgo, ¿vale? Entonces, hay que revisar cuáles son los videojuegos que hay dentro de esa plataforma, ¿vale? Que un chico o una chica, bueno, juegue a Fortnite o juegue a GTA que tiene un PEGI 18 con 11 años, quiere decir que le estamos exponiendo a ciertos contenidos y a ciertos valores de los videojuegos a los que no deberíamos exponerles porque madurativamente no están preparados para ello. Y muchas veces este tipo de videojuegos también incluyen ciertos valores con los que vosotros y vosotras no vais a estar de acuerdo, con lo cual es una forma de educar también, ¿no? A veces hay que prohibir, a veces hay que educar y hablarles de lo que están viendo en esos videojuegos, pero sobre todo tenéis que revisar los códigos, ¿vale? Y las recomendaciones de edad y contenido de los videojuegos y de las aplicaciones a las que están expuestos vuestros hijos y vuestras hijas. Hablo de videojuegos, pero también podría hablar de redes sociales. Cuando la recomendación legal de edad de exposición a las redes sociales, me refiero sobre todo a TikTok e Instagram, se establece en 14 años, es porque la propia red bloquea ciertos contenidos y ciertas funciones de comunicación con desconocidos antes de esa edad. Si un chico o una chica descarga TikTok o descarga Instagram y miente en la edad, que es lo que hacen por defecto todos y todas, porque si no, no les dejaría descargar la red, se están exponiendo a ciertos contenidos que no son adecuados para esa edad. Con lo cual, y a ciertos riesgos, incluida conectar con desconocidos, generalmente adultos, que les van a colocar en situaciones de vulnerabilidad para lo que no están preparados, ¿vale? Con lo cual hay que revisar todo eso que os estoy comentando. Y bueno, os lanzaba como una última pregunta, que si os informáis sobre las tendencias, los retos virales a los que están sometidos, ¿no? Los retos virales les van a llegar, es verdad que hay muchos que son de corte social, que son muy graciosos, que son solidarios, pero hay muchos retos virales que están poniendo en riesgo la integridad física y emocional de nuestros pequeños y hay que tener en cuenta que ellos y ellas no van a ser capaces de identificar que ahí hay un riesgo, ¿vale? Os puedo hablar de múltiples retos virales,
bueno, hace un tiempo, ¿no? El aguantar la respiración para ver quién se desmayaba antes, hacerte el de la marca, ¿no? Marca en la cara, cicatriz francesa, perdón, que no recordaba el nombre, te marcabas en la cara, te apretabas durante un tiempo determinado hasta que te quedaba una marca, o desaparecer 24 horas sin dar señales de vida a tus familiares. Bueno, a los adolescentes sobre todo les llega mucha información y mucho contenido que pone en riesgo su integridad, ¿vale? Si los adolescentes si a ellos les cuesta identificar el riesgo, a un niño o niña de menor edad les va a costar muchísimo más, ¿vale? Eso tiene que ver, ¿vale? Con el uso que hacéis, ¿no? Y cómo os preocupáis de el contenido, las normas que tenéis en casa con el resto, con el tema de la tecnología. Y el punto 5 tiene que ver con cómo sois vosotros en cuanto a esos modelos familiares tecnológicos. Los niños y las niñas van a aprender por imitación, eso ya lo sabemos desde pequeño, los adolescentes van a intentar incluso saltarse las normas, las reglas. Si el padre o la madre o el adulto responsable está haciendo algo, aunque no sea adecuado, ellos van a intentar imitar esos modelos y de hecho ellos van a ir más allá incluso de lo que están viendo. Con lo cual es importante que vosotros y vosotras seáis buenos modelos familiares a nivel de tecnología. Os he puesto cuatro preguntas como muy sencillas. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestro patrón cuando estéis con vuestros hijos e hijas? ¿No? A veces cuando vamos a los coles a hacer los talleres de prevención, ¿no? El alumnado nos cuenta, no, es que mi papá, mi mamá, yo le hablo y no me hace caso, está con el móvil, luego me dice a mí que no lo utilice tanto. Bueno, a veces hay que saber que están viendo todo lo que hacemos, ¿no? Y si no somos buenos modelos digitales, lo van a copiar este tema de la multitarea, ¿no? Estamos viendo la tele y estamos utilizando a la vez el móvil, o les estamos diciendo que no pueden utilizarlo en la mesa, pero nosotros estamos contestando una llamada que a lo mejor realmente no es tan urgente, o viendo un WhatsApp que incluso no es urgente y podríamos contestar más tarde, ¿no? Si cumplís las normas que les pedís a ellos y a ellas que cumplan, ¿no? Y en definitiva, pues la pregunta que os he hecho inicialmente, si sois un buen modelo tecnológico en vuestros hogares. Mira, una vez que sabemos todo esto, sé que son como muchas cosas, pero por eso quería ponerlo como de manera sencilla para que podáis ir siguiendo los pasos. ¿Qué papel juegan resumo un poco, ¿vale? ¿Qué papel juegan las pantallas en mi hogar? ¿Qué censo de dispositivos tengo? ¿Vale? ¿Qué dispositivos tengo y cuáles utilizo y en qué espacios de la casa lo utilizo? ¿Qué patrón o perfil tecnológico tenéis cada uno de los miembros de la familia? Para eso os puede ayudar ¿no? El rosco, ¿no? Contestando a cada una de las preguntas. Y luego todo lo que tiene que ver con el uso que hacéis en el hogar, ¿vale? ¿Cuáles son las normas que tenéis? Configuraciones, cuál es el contenido al que están expuestos, cómo es la comunicación, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con lo que ven en Internet. Vuestros hijos e hijas, o incluso con lo que veis vosotros, ¿no? A veces se puede utilizar que me está llegando a mí un reto viral, por ejemplo, para, si tiene la edad suficiente, contarle a mis hijos y mis hijas que esto ha llegado y los riesgos a los que pueden estar sometidos, ¿no? Una vez que tengo todo esto, que no es poco y lo sé, eh, deberíamos hacer un diagnóstico con toda la información, porque cuando cada familia crea su plan digital familiar, no tiene que recoger todas las cosas que os voy a contar ahora. En función de dónde esté la dificultad en mi casa, ¿vale? O en mi familia, yo voy a elegir una serie de medidas u otras. Algunas van a quedar por escrito de manera explícita en un documento y otras van a formar parte de lo que yo voy a empezar a hacer, que llamamos educación digital, ¿vale? Poco a poco voy a ir, ¿no? Introduciendo todos estos temas en el día a día de la educación de mis hijos y mis hijas y voy a hacer que ellos aprendan simplemente, ¿vale? Comunicándoles, ¿no? Con una comunicación fluida y activa, ¿vale? Os voy a ir poniendo ejemplos porque sé que a veces es difícil. Mirad, cosas mínimas, ¿vale? Em, información o normas mínimas que debería incluir vuestro plan digital familiar.
siempre teniendo en cuenta ese diagnóstico que he hecho, ¿vale? Con toda la información que yo he ido recopilando de cómo es ese uso de las pantallas en mi casa, cosas, ítems que mi plan digital debería recoger, ¿vale? Lo primero son los tiempos de uso. Cuando pongo tiempos de uso, quiero decir que hay niños y niñas que en función de la edad les vamos a limitar el tiempo. ¿Aquí de qué me puedo valer? Pues, a ver, o de las recomendaciones de lo que los expertos dicen en los últimos estudios que es adecuado en función de la edad. Esto ha ido cambiando. Es verdad que el tema de la tecnología, ¿no? Y los problemas de abuso y adicción eh, está cambiando por momentos, con lo cual inicialmente se hablaba de que de 0 a 2 no habría que utilizarlas, luego se amplió de 0 a 3 y ahora el último consenso es que de 0 a 6 el uso, la exposición a determinadas aplicaciones de tecnología debería ser cero. Eso a veces es un poco inviable, todos lo sabemos, con lo cual debería ser la mínima indispensable y siempre que sea acompañada de un adulto. Y siempre también intentar que sean aplicaciones que sabéis que no son dañinas, ¿vale? Para vuestros hijos y vuestras hijas. Cuando ya tenéis niños y niñas más mayores, de 7 a 12 años, te recomiendan entre 1 y 2 horas al día. Dicen que incluyendo el tiempo escolar, de tareas escolares. Bueno, eso habría que discutirlo un poco porque cuando yo estoy utilizando una pantalla para hacer una tarea escolar, eh, tengo un objetivo concreto y ahí la tecnología debería ser una herramienta que facilita la tarea escolar. No tiene nada que ver con no tiene nada que ver estar media hora haciendo una tarea escolar utilizando un dispositivo a estar media hora viendo vídeos de TikTok pasando el dedo que no me están aportando nada. Lo que quiero que entendáis es que el objetivo es diferente y el uso es diferente y que no hay que meter en el mismo saco todos los tiempos de uso de la tecnología, ¿vale? El tiempo lo vais a decidir cada uno de vosotros en función de lo que acordéis en vuestra familia, de la edad de vuestros hijos e hijas, del nivel de maduración. No es lo mismo un niño de 12, una niña de 12, que un chico o chica de 16, ¿vale? Que, bueno, van a necesitar las redes también para conectar socialmente con sus amigos y seguramente pues van a tener más tiempo de Instagram y de WhatsApp que de otro tipo de aplicaciones. En ese tiempo de uso también incluimos los horarios. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo me dice que mi conexión es inestable, no sé por qué. Me seguís escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí, sin problema. Sí, gracias, gracias, Elizabeth. Vale. En ese tiempo de uso tienen que ver los horarios. Tenemos que tener en cuenta que cuando yo tengo un adolescente es muy fácil que lo primero que haga por la mañana es conectarse y lo último que haga por la noche sea también desconectarse. Cuidado con las horas a las que dejamos de la tecnología. En un niño o niña más pequeño, una, una me parece poco, 2 horas antes de acostarse, nunca meter los dispositivos a la habitación y lógicamente nunca meterlos a la cama. En un adolescente, pues hay que negociarlo con ellos, ¿vale? Porque al final tienen otros horarios, ellos siempre se van a querer meter el móvil a la cama, pero no podemos mm, estar quejándonos de que nuestros niños y niñas no duermen, de que tienen problemas de sueño, de que no, ahora está como bastante de moda, incluso sin prescripción médica, darles melatonina eh, y tener exposiciones a pantallas hasta 5 minutos antes de acostarnos, ¿vale? Porque al final la exposición a la pantalla va a reducir la secreción de la hormona del sueño y les va a mantener muy activos, con lo cual va a ser muy difícil que puedan conciliar el sueño. Con esto os digo que cuando vosotros creéis vuestro plan, vuestras normas de uso de la tecnología en casa, tenéis que negociar con el adolescente a qué hora se van a desconectar o incluso a qué hora se van a conectar por la mañana o directamente decidirlo vosotros cuando tenéis niños y niños más pequeños, ¿vale? Otra de las cosas que debería recoger ese plan digital familiar es cuáles son los espacios físicos de vuestra casa en los que no se pueden utilizar las pantallas. Y esto es importante. Cuando os he dicho que la tecnología inicialmente no podía interferir en las rutinas diarias, voy a ser muy clarita con esto, la tecnología, los móviles no son necesarios en el baño.
Una cosa es que alguien se quiera poner se quiera poner música mientras se está duchando, ¿vale? Si tengo un altavoz, lo puedo poner con un altavoz o puedo poner música. eh, Hago un inciso aquí, por favor, si alguien se pone música, un menor se pone música en el baño, vosotros mismos, las dos cámaras del dispositivo, la que está delante y la que está detrás, debería estar tapada, ¿vale? Eh, Retomo, una cosa es que me quiera poner música mientras me estoy duchando, que los chicos y las chicas se la quieran poner, y otra cosa es que vaya a hacer pis o vaya a hacer caca y tenga que tener el dispositivo. O sea, que no hay ninguna necesidad. No da tiempo a aburrirse. Y es verdad que eso lo unimos ahora con esa incapacidad que tenemos de pasar un minuto sin hacer nada. O sea, de verdad, y lo digo claramente, no es necesario llevarse el móvil para hacer caca. Nadie, incluidos los adultos, ¿vale? Esto va para papás y mamás también. Sigo con los espacios físicos, pues hay determinados espacios en los que nunca debería llevarse el móvil. Al hilo de lo que os he comentado, de que no interfiera con las rutinas. Baño, que como os he comentado, el tiempo de alimentación. La comida no debería ir acompañada de dispositivo, ¿vale? Porque al final cuando estás comiendo y estás pendiente de un dispositivo, la atención va al dispositivo y no va a la comida. Si los niños y las niñas tienen dificultades para comer, se van a quedar muy embobados y o van a tardar mucho en comer o van a comer muy rápido, ¿vale? Con lo cual eso va a generar después seguramente problemas de alimentación. Y otro momento es, que ya os lo he comentado, es el momento del descanso y del sueño. Los móviles no deberían cargarse en los dormitorios, no deberíamos utilizar la excusa o la justificación de que es que me pongo el despertador y entonces lo tengo que tener aquí permanentemente al lado de la mesilla, o incluso algún adolescente debajo de la almohada. Yo invito a que compréis despertadores de toda la vida, que no utilicéis el móvil. Y si tenéis que utilizar el móvil, pues no hay problema, lo apagáis porque en la mayoría de los dispositivos las alarmas siguen funcionando aunque el dispositivo esté apagado, ¿vale? Con lo cual, mínimo, y esto digo mínimo, si vosotros decidís que hay otros espacios físicos en la casa donde tampoco queréis que se utilice, se incluye, pero mínimamente baño, espacios de alimentación y espacios de descanso y sueño, ¿vale? Que además tienen que ver con momentos más íntimos de la persona, ¿no? O de los espacios familiares. Aparte de los espacios físicos, ¿qué momentos vais a decidir en los que no debéis combinar el uso de las pantallas con otras actividades que estáis haciendo? Si yo estoy disfrutando de un momento de ocio familiar, pues a lo mejor los móviles no deberían estar presentes. Si estoy disfrutando, incluso, fijaros lo que os digo, si estoy disfrutando de un momento de ocio digital, por lo que os he comentado antes, estáis viendo una peli en familia, el resto de dispositivos tienen que estar fuera. ¿Cómo se facilita esto cuando yo tengo un niño o una niña más pequeño, incluso un adolescente? Los dispositivos, cuando no los estamos utilizando, no deben estar accesibles, ¿vale? Se guardan, se colocan en otro espacio, se configuran modos personalizados, modo avión, no deben interferir, ¿vale? Cuando el dispositivo está físicamente accesible, es más difícil que no lo utilicemos. Y eso nos pasa también a los adultos, ¿vale? Continúo con otra de la información que sí que debería incluir el plan digital familiar, que son las restricciones o los permisos. ¿Qué permisos vais a dar para que descarguen o no aplicaciones? ¿Qué aplicaciones van a tener permitidas? ¿Cuántos videojuegos son necesarios cuando yo tengo 6, 7, 8, 9 años tener descargado en mi tablet? No sé. Cuantas más aplicaciones tengamos, pues más facilidad de saltar de una a otra y más nos va a costar después dejar de utilizar, ¿vale? El dispositivo. Las aplicaciones sí que es importante que determináis cuáles sí y cuáles no. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, ¿vale? Pues ahora van a utilizar, yo qué sé, pues es que ahora les encanta el Roblox con determinadas limitaciones y configuración que vosotros y vosotras ya habéis hecho previamente, pero después en 3 meses resulta que están jugando a Guys, pues lo cambiamos. Quitamos una aplicación y modificamos el plan digital familiar y la cambiamos por otro, ¿vale?
a qué contenidos van a acceder. Vosotros podéis decidir que a lo mejor solo queréis que acceda a YouTube Kids, pero resulta que ellos desde el buscador de Google, en vez de desde la aplicación de YouTube, están accediendo a otro contenido de YouTube, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Os voy introduciendo sobre algunas cositas porque es que me cuesta no decirlas, sino las aplicaciones en los dispositivos de los menores siempre descargadas, ¿vale? Porque os va a permitir hacer un seguimiento del contenido al que están accediendo. Si ellos acceden a YouTube desde Google, es más difícil saber luego qué páginas, ¿vale? Qué contenido, qué vídeos están viendo. Pero al final en YouTube, cuando tienes la aplicación, te metes en el historial y lo estás viendo, ¿vale? Más información que debería recoger ese plan digital familiar en función de vuestro diagnóstico inicial, pues todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Por ejemplo, las contraseñas. Las contraseñas, cuando tú tienes una niña más pequeño, tenéis que tener control de las contraseñas, no pueden manejarlos ellos. Incluso en algunas de las ocasiones no deberían ser conocedores de esas contraseñas. Si yo soy la persona que le dejo a mi hija acceder a la tablet, le desbloqueo la tablet, le doy la tablet, la utiliza el tiempo que hayamos acordado para la aplicación que hayamos acordado eh, y el contenido que hayamos acordado. Cuando termine de utilizar la tablet me la devuelve y no tiene acceso ilimitado, porque si al final la tablet está eh, abierta en cualquier lugar de la casa, la van a coger. Y es verdad que eso se convierte en una lucha para nosotros, las familias, ¿vale? Que no la cojas, que la dejes que ya llevas mucho tiempo, que cada vez que me doy la vuelta estás cogiendo la tablet, ¿vale? Digo tablet, móvil, play o cualquiera de los dispositivos, ¿vale? Con ciberseguridad también tiene que ver todo lo que os he comentado, los permisos, las configuraciones de esos permisos. Aprovecho para deciros que si no los tenéis configurados en los dispositivos de los adultos, bueno, pues es un buen momento cuando acabe la sesión o tengáis un ratito. No es necesario que determinadas aplicaciones tengan acceso a vuestra geolocalización o a vuestra cámara, a vuestra galería, a vuestro micrófono, ¿vale? Vosotros decidís. Cuando os metáis ahí vais a tener varias opciones, que es le doy permiso siempre, nunca o solo cuando utilizo la aplicación. Si utilizo esta opción de solo cuando utilizo la aplicación, hay que enseñarle también a los niños a cerrar las aplicaciones, ¿vale? No se pueden quedar abiertas, porque entonces la aplicación sigue teniendo acceso a todo lo que habéis permitido vosotros, ¿vale? Os he puesto un tema aquí, por ejemplo, de cuentas compartidas. Nuestros adolescentes ahora tienen como mucha costumbre, ¿no? De hacerse cuentas de Instagram o de TikTok compartidas con sus mejores amigos, ¿no? O una cuenta, bueno, una cuenta privada y luego una cuenta más pública, que aunque sigue siendo en la configuración privada, comparte con más personas, ¿no? Cuidado con las cuentas compartidas porque al final perdéis el control de lo que están haciendo ahí. Si tú tienes una cuenta de Instagram supervisada y tu menor o tu adolescente se hace una cuenta compartida, no te va a dar la contraseña, no vas a saber con quién está hablando, no vas a saber a qué contenido están accediendo. Y si la otra persona hace algo de corte más o menos ilegal o poco ético, también vas a salpicar a tu hijo o a tu hija porque la cuenta es compartida. ¿Vale? Otra de las cosas que debería recoger ese plan digital familiar es todo lo que tiene que ver con la netiqueta. La netiqueta es cómo te comportas en la red. No hagas en la red nada que no te gustaría que te hicieran a ti y no hagas en la red nada que tú no harías en la vida real. Y me refiero a cosas muy concretas para niños y niñas. No se insulta, no se comparten contenidos que creas que te van a poner en riesgo, ¿vale? Y no se comparten datos personales. Esas tres cosas deberían ir ahí. ¿Podemos añadir muchas más? Sí, pero lo que no puede ser es que el plan digital familiar se convierta en un listado enorme de normas y restricciones, porque al final va a ser muy difícil cumplirlo. Entonces, en función de ese diagnóstico inicial que hemos hecho, vamos a decidir cuál es lo imprescindible que vamos a recoger en nuestro plan. Por eso digo que el plan es único para cada familia, ¿vale? A partir de ahí,
Vamos a ir viendo, vamos a supervisar cómo va funcionando y vamos a ir haciendo cambios. El plan, si es para menores, para niños, niñas más pequeños, debe estar visible en algún lugar de la casa. Incluso creo que es importante que formen parte de diseñar ese plan a la hora de, pues si lo coloco en una cartulina y le pongo dibujos, lo coloco en ese lugar visible, ¿vale? Pero las normas van a tener que ser de los adultos. Si estamos hablando de chicos y chicas más mayores, pues no sé, a más preadolescentes, 11, 12, 13 y adolescentes, es verdad que ese plan digital familiar, esas normas de uso de la tecnología tienen que ser compartidas y negociadas, porque va a ser más fácil que las hagan suyas, porque han formado parte de la negociación y porque muchas veces también los adultos em, vamos a poner normas que pensamos que van a ser necesarias y ellos y ellas te van a decir, mamá, papá, si es que yo esto no lo voy a hacer jamás porque lo tengo claro. Entonces, no van a ser necesarias todas, ¿vale? Por eso es importante ese tema de la comunicación con nuestros adolescentes. Lo último que debería recoger el plan familiar digital son las consecuencias del incumplimiento, que no castigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la tecnología, y esto sí es importante que lo sepáis, no deberíamos utilizar la tecnología ni para premiar ni para castigar. Esto se va a volver, por un lado, aumenta la deseabilidad, aumenta el deseo del niño y de la niña de utilizar la tecnología, ¿vale? Si haces los deberes, os pongo el ejemplo, si haces los deberes, luego puedes utilizar un rato la tablet. Ya estás marcando ahí que si hace los deberes, utiliza la tablet. O sea, entonces voy a hacer los deberes rápido para que me dejen la tablet antes. Si no haces los deberes, no te dejo la tablet. Vale, como no me vas a dejar la tablet, pues no hago los deberes, porque total, como la recompensa es la tablet, pues ya no tengo recompensa y como a mí los deberes además no me gustan, pues no los voy a hacer, ¿vale? Os pongo un ejemplo simple, pero eso empieza a funcionar así. En situaciones más graves, al final es, ¿me quitas el dispositivo? No voy al instituto. Cuidado con eso, ¿vale? No tenemos que utilizar la tecnología ni para premiar ni para castigar. La tecnología, si la estamos utilizando como dispositivo de ocio, es una cosa más. Simplemente, igual que otro tipo de juegos, yo qué sé, juegos de mesa o hacer deportes o pasar tiempo en familia compartiendo momentos de ocio familiar. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias que vais a pactar? Nosotros siempre hablamos que esas consecuencias siempre tienen que estar relacionadas con la norma que te has saltado, ¿vale? Si yo lo que he hecho es que tenía una hora de tablet y he estado una hora y cuarto, os pongo un ejemplo, que no quiere decir que tenga que ser ese el vuestro, ¿vale? Si tengo una hora y has estado una hora y cuarto, pues a lo mejor el siguiente día te voy a quitar 15 minutos porque ya la has utilizado hoy. Si esto se repite, lo que entiendo es que no estás haciendo un buen uso de la tecnología y a lo mejor ahí sí, pues hay un día pues que te vas a quedar sin usar la tablet porque no estás cumpliendo tu parte del trato, ¿vale? Repito, intentad que no sean castigos, que sean consecuencias que lleven al aprendizaje, que sean consecuencias significativas, que estén relacionadas con la norma que estoy incumpliendo y que sean equitativas. ¿Vale? Si me he pasado 5 minutos de utilizar la tablet, hombre, pues que no lo utilice al día siguiente a lo mejor es excesivo, ¿no? Depende también un poco cómo seáis de patrón educativo, ¿no? Si soy más autoritario, si soy más flexible, ¿vale? Pero si pongo una norma, la norma está para cumplirla, ¿vale? Con lo cual tengo que tener ciertas consecuencias si no la estoy cumpliendo. Si pongo la norma de que en el baño no se puede utilizar el móvil, papás, mamás, la norma se cumple para todo el mundo. Y si queréis utilizar el móvil, pues que sea por la noche en el baño, que sea por la noche cuando no se están viendo. Pero si sois un modelo tecnológico, tenéis que ser un modelo tecnológico congruente y adecuado que puedan seguir, ¿vale? Eh, Mirad. Voy a parar ahí, ¿vale? Porque os he contado muchas cosas. No sé si voy a dejar de compartir un momentito.
si queréis preguntar, si tenéis dudas, si os parece complicado hacer el plan digital. Dudas sé que vais a tener, pero es verdad que van a empezar a surgir bastantes más cuando uno empieza a hacerlo, ¿vale? Importante, los progenitores, papás, mamás, tenéis que estar de acuerdo con vuestra pareja. Si no estáis de acuerdo en las normas que vais a imponer a los niños y niñas, las habláis antes, ¿vale? Las negociáis vosotros y luego ya se ponen. Con los adolescentes, cuidado también hablarlas antes vosotros y luego hablarlas con ellos, pero ellos tienen que formar parte de esas normas, ¿vale? De ese plan digital familiar. Me paro Yo, muchísimo. perdón, ¿Sí? sí, quería simplemente preguntar la presentación que estás poniendo. Es que tiene un problema técnico y he entrado como 3 o 4 minutos más tarde. Esta Sí. presentación que estás poniendo, que nos puede servir de guía para hacer el plan digital, ¿la vamos a recibir también? Mira, os voy a mandar el enlace de la sesión en diferido y si necesitáis la presentación, no tengo problema tampoco en mandárosla, Vale, a mí sí ¿vale? me vendría bien, pero porque de esa manera, en lugar de que no me importa volver a ver la charla, pero también Sí, sé que bueno, mi marido sí. no la va a ver. Entonces es para presentarle eso, para poder tomar esas decisiones, los dos Perfecto. juntos, hablarlo y luego juntarnos con el niño, para facilitárselo a mi Perfecto. marido, vaya. Perfecto, me parece súper buena idea porque al final yo también digo, a veces no hace falta ver el taller entero otra vez, ¿vale? Vas para adelante, vas para atrás en lo que a ti te interesa y también os mando la presentación y así podéis ir a lo básico. A ver, he intentado hacerla como súper práctica, sobre todo para eso, para que uno llegue y sepa, mira, tengo que saber esto, tengo que poner esto, Ujú. para no perdernos mucho, porque si no, son muchas cosas y es como bastante complicado. Aún así cuando os pongáis a ello, ¿vale? Os van a surgir ciertas dudas, no hay problema. O sea, luego os voy a dejar un correo, podéis preguntar las miles de dudas que tengáis, ¿vale? Nosotros hacemos el acompañamiento a muchas familias que quieren hacer el plan digital. Solemos hacerlo por correo electrónico, ¿vale? Por facilitar, o si tenemos que daros una cita, pues intentamos que si puede ser por videollamada, mejor, ¿vale? Porque, bueno, pues estamos todos como muy, muy ocupados y a veces son ciertas dudas que se pueden responder de manera rápida. Vale, bueno, estamos aquí para eso. Os mando la sesión y os mando la presentación, ¿vale? Sin ningún problema. Os voy a contar ahora alguna cosita más para que tengáis también más recursos de donde tirar, ¿vale? ¿Queréis consultar alguna cosa de lo que hemos hablado? Dudas que tengáis, no sé, configuraciones. mm, ¿Habéis, mientras yo lo contaba, os surgían dudas de cómo es vuestro patrón tecnológico o lo tenéis claro? ¿Sois de los que justificáis? ¿Sois de los que usáis para todo? ¿Tenéis un uso regulado vosotros y vosotras como adultos? Yo ¿Qué justifico. pensáis de vuestro patrón? Pues yo, mi patrón es verdad que utilizo el móvil cuando necesito utilizarlo, el 90% de las veces, pero también es verdad que a lo mejor voy a ver el calendario y tengo un jueguito chorra y lo abro y digo, ¿para qué he abierto esto? Si va a abrir, si va, si va a ver el calendario. Entonces, pero que me dé cuenta a lo mejor después de echar una partida, que a lo mejor son 30 segundos, pero ya está ahí, eso. Y eso me pasa bastante. Y si me pregunta mi hijo, justifico. Estoy mejorando, ¿eh? A este respecto sí que soy mucho más consciente y estoy mejorando, pero tengo trabajo por hacer. Perfecto, pero ahí está la clave. Al final es darse cuenta de que me está pasando esto y sobre todo que la tecnología, a ver, es un invento extraordinario, pero no puede dominar nuestras 24 horas. O sea, no podemos estar permanentemente interferidos, porque al final cuando yo abro el móvil 300 veces, no, cuando yo desbloqueo el móvil Mm. 200, 300, estoy exagerando, bueno, no estoy exagerando. Si vierais vuestros desbloqueos, a lo mejor os sorprenderíais, ¿no? Cuando yo veo los desbloqueos, las veces que he abierto el dispositivo para consultar cosas, la mitad de ellas no tienen una causa justificada o un objetivo. Bueno, si no tengo nada que hacer, si es mi tiempo de ocio y decido que mi ocio va a ser ese,
jugar a ese juego, pues perfecto, porque lo estás haciendo conscientemente, ¿vale? Pero si es que me meto a mirar una cosa y al final por la estructura, ¿no? De la aplicación o de las aplicaciones me lleva de un contenido a otro, ahí es cuando me tengo que dar cuenta, ¿vale? Mirad, eh, tenemos ya el diagnóstico, tenemos ya un poco cuál es la información que vamos a incluir, cada uno diferente en su plan digital familiar, pero quería hablaros como de tres herramientas, ¿vale? Que os van a ayudar en este proceso. Por un lado, a la hora de ver el patrón, el perfil tecnológico que tenemos cada uno, todos los dispositivos, no os he puesto diapo de esto, la podía haber puesto, no me he dado cuenta, pero si tenéis el móvil a mano, todos los dispositivos tienen una función que se llama, en iPhone se llama tiempo de uso y en los Android se llama bienestar digital, salud digital o equilibrio digital. Eso siempre está dentro de ajustes, ¿vale? Me meto en ajustes, en las tablets también, ¿vale? Me meto en ajustes y me voy a equilibrio digital, bienestar digital o en los iPhone tiempo de uso. En los iPhone te pone tiempo de uso y ahí luego tienes que dar en ver toda la actividad. Ahí os va a salir vuestro patrón de uso de toda la semana, ¿vale? Si hago scroll horizontal, me van a salir las semanas anteriores y os va a quedar registrado cuál es el uso que habéis hecho en el último mes, cuánto tiempo, en algunos modelos de móvil también, cuáles son las horas a las que os estáis conectando, cuáles son las aplicaciones que estáis viendo, ¿vale? Incluso ahí podéis ver cuáles son las aplicaciones que más tiempo os están robando, ¿vale? Porque no tienen una justificación clara de utilización. ¿Por qué me sirve esto? Porque os va a dar una idea real, ¿vale? De cuál es vuestro patrón de uso. ¿Por qué me sirve esto con los niños y niñas? Porque cuando ellos dicen no lo he utilizado tanto y no tenéis un family link establecido en el móvil, ahora os cuento lo del family link, podéis ver con ellos, mira, realmente lo has utilizado. Tú me estás diciendo que has utilizado, yo qué sé, eh, Fortnite 1 hora o que has jugado 1 hora en Minecraft, pero realmente, mira, aquí lo ponen en el dispositivo, cariño, no has estado 1 hora, porque lo que tiene la tecnología y este tipo de aplicaciones es que nos hacen perder la noción del tiempo. Y muchas veces pensamos que lo estamos utilizando menos y no es real. A veces también ocurre lo contrario, ¿no? Que tienes idea de, bueno, yo creo que utilizo mucho el móvil y te metes a tu patrón real, al bienestar digital y ves que no es tanto. Entonces, esa es una de las herramientas, la primera herramienta que os va a ayudar a la hora de definir el patrón y a la hora de ver cuando, con vuestros hijos y vuestras hijas cuánto lo están utilizando si no tenéis un control parental metido en el móvil de vuestros hijos, ¿vale? La segunda herramienta es el control parental. Entiendo, bueno, control parental es una herramienta de protección, aunque se llame control, que el nombre no es muy agradable para los chicos y las chicas, es una herramienta de protección porque os va a permitir monitorizar la actividad que tienen vuestros hijos e hijas en el dispositivo, ¿vale? ¿Por qué hablo yo siempre de Family Link? Bueno, pues porque al final es una aplicación de Google, es gratuita, que es bueno, pues uno de los criterios que para mí tienen más peso y incluye todas las funciones que necesitamos para una supervisión, ¿vale? Se instala de manera muy sencilla y lo que hacemos es que desde el propio dispositivo del padre o de la madre controlamos el dispositivo móvil o tablet, ¿vale? Incluso los ordenadores del niño o de la niña. A final de la sesión os voy a contar dónde tenéis alguna guía también para poder instalar los controles parentales, porque es verdad que sería un taller completo si me paro a hablar del Family Link. Pero la idea es, me quedo con el nombre, Family Link, y bajo nuestro criterio, todos los menores deberían tener instalado un control parental y antes de dar cualquier dispositivo a un niño o una niña debería tener instalado un control parental, ¿vale? Cuando yo tengo un adolescente,
que te va a decir en algún momento de la adolescencia o la preadolescencia, quítame el control parental. Si yo he hecho una tarea importante que es de educación digital, lo vais a quitar de una manera más segura. ¿Cómo lo voy a quitar? Para quitar el control parental, le tengo que haber enseñado a utilizar la primera herramienta que os he comentado, que es el bienestar digital. Si el menor, el adolescente, es capaz de ir limitándose él, viendo el tiempo que utiliza, viendo si aquí se ha pasado, si no, si le está interfiriendo mucho, si es capaz de parar con esas aplicaciones que son muy adictivas, ¿no? Los vídeos cortos, va a ser más fácil que cuando vosotros quitéis el control parental, tengas esas estrategias de autocontrol y no se estrelle. Si tenéis un control parental y no habéis enseñado a vuestros hijos e hijas a regularse con la tecnología, en el momento que lo quitéis, se van a estrellar. Y no es un tema de que no quieran, es un tema de que no pueden. Y lo cuento rápidamente. A nivel madurativo cerebral, las funciones que controlan, ¿vale? Las estructuras que controlan esas funciones que te ayudan al autocontrol y a la regulación de la tecnología no terminan de desarrollarse casi hasta los 21 años. ¿Eso quiere decir que no tienen que utilizar los dispositivos hasta esa edad? No, eso quiere decir que los van a utilizar con vuestra supervisión y un control parental y que poco a poco les vais a ir enseñando a que lo hagan ellos con el bienestar digital. De tal manera que cuando sean más adolescentes podáis retiraros, ¿vale? De manera progresiva y dejar que sean ellos y ellas los que controlen la tecnología. Con lo cual, tenemos bienestar digital, herramientas de controles parentales y los contratos de uso. ¿Vale? Los contratos de uso tienen que ver con, bueno, hay muchos en Internet. Yo sí que creo que para elegir un contrato de uso de Play, de redes sociales, de móvil en general, hay que hacer el plan digital familiar antes, porque de ese plan digital familiar va a salir lo que ponéis en el contrato de uso del móvil, de la Play, de cualquier dispositivo que estén utilizando vuestros hijos. Ahora os digo dónde podéis encontrarlos también, ¿vale? Os he puesto aquí un documento tipo que cuando vosotros hagáis el plan digital familiar podéis utilizar. A ver, este es un documento formal que se utilizaría más con un adolescente y si fuera con un niño o una niña más pequeños, pues lo que os he dicho, podéis utilizar una cartulina, podéis hacerlo en el ordenador, no sé. Oye, que a mí me encanta que mi hijo ya esté utilizando Canva o está utilizando Geniali, ¿vale? Pues utilizar esas aplicaciones y podéis diseñar un plan digital familiar chulo a la vez que ya les estáis enseñando a utilizar la tecnología para otras cosas, ¿vale? Bueno, recoge la fecha y recoge un poco, bueno, que vuestro hijo e hija asuman el compromiso de utilizar con responsabilidad ciertos dispositivos que son los que habéis acordado o ciertas aplicaciones, ¿vale? Ahí recoge alguna de la información que vosotros vais a identificar como problemática y que vais a tener que incluir en vuestros planes digitales. Pero como os he dicho, los planes digitales son únicos para cada familia, ¿vale? Os dejo este que es un tipo, pero perfectamente modificable en función de los resultados de vuestro diagnóstico familiar, ¿vale? Mirad, hay una última parte, la segunda hoja, que dice que el padre y la madre se comprometen también a acompañar al menor para que sea más autónomo, ¿vale? Ahí hay una serie de ítems también, de contenidos. Bueno, pues que muchas veces nosotros ponemos las normas y luego nos olvidamos de que somos parte de esas normas. Cuidado, ¿vale? Porque es verdad que a veces nos cuesta pues interesarnos por los influencers a los que siguen o jugar a los videojuegos a los que ellos juegan y ellas porque nos parecen aburridos o no nos gustan o no tenemos tiempo, pero hay que formar parte de la vida digital de nuestros hijos y nuestras hijas porque es la única forma de protegerles, ¿vale? Entonces os dejo ahí algunas de las acciones que vosotros como padres o madres deberíais cumplir. Que esas nos gustan y queréis poner vosotras otras, perfecto, eso sería lo ideal que fuera personalizado, ¿vale? Y
Bueno, os he puesto ahí también a modo de ejemplo, ¿no? Cuando os he dicho que los dispositivos no deberían estar accesibles, sobre todo 24/7, como dicen ellos, ¿no? Si no estoy utilizando el dispositivo, es mejor que lo tenga guardado. Con los niños y las niñas más pequeños, pues solemos utilizar parkings de móvil, ¿no? Pues voy a ir a comer y como no quiero que se lleven el móvil o la tablet, pues puedo poner un parking a la entrada de la cocina o a la entrada del baño o, bueno, cualquier estrategia que a vosotros se os ocurra para que los niños y las niñas formen parte de esa educación digital y empiecen a vivirlo con más normalidad, no como una imposición de los padres, ¿vale? Ese es muy feo, que está en gris porque es una copia, pero bueno, podríais diseñar con vuestros pequeños uno que sea súper divertido y súper bonito. Os he metido esta herramienta también, que es para más pequeños, porque hablamos mucho de ocio digital, pero es verdad que es muy importante mantener un equilibrio entre el ocio digital y el no digital. Y os explico por qué. Cuando estamos manteniendo, cuando estamos introduciendo, ¿no? Cuando estamos poniendo en el plan digital familiar mm, un horario de pantallas, ¿vale? Mirad, hay familias, que no digo que esté mal, ¿vale? Pero hay familias que deciden, pues mi hijo o mi hija va a utilizar la tablet los lunes, de lunes a viernes, siempre que hayan hecho la tarea de 7 a 8 de la tarde. Mi pregunta es, no digo que esté mal, ¿vale? Pero mi pregunta yo la lanzo para vuestra reflexión. Si estamos utilizando las pantallas, ¿no? Y los videojuegos como una forma de ocio, no sé si es muy adecuado mm, que sea obligatorio utilizar la pantalla en ese horario esos días. A lo que me refiero es, si tú ya determinas que todos los días va a utilizar la pantalla o que los viernes, sábado y domingo va a jugar a videojuegos, el niño y la niña va a entender que eso es una obligación y eso lo hacemos con otro tipo de ocio. ¿Vale? Lo puedes hacer con las clases extraescolares, yo qué sé, pues es que va a natación los lunes y los miércoles porque es así, pero si vosotros luego queréis ir a natación por el mero hecho de disfrutar de esa actividad con vuestros hijos, entiendo que no decís, pues los miércoles obligatoriamente vamos a disfrutar de la natación de 7 a 8. ¿Por qué los videojuegos o determinadas aplicaciones tienen que ser una obligación? Es una forma de ocio más. Entonces, lo que os intento explicar es que hay que encontrar el equilibrio. Si yo ya pongo que sí o sí determinados días van a utilizar las pantallas a determinada edad, es como una obligación. Esto cuando, a ver, que la obligación ya va a llegar, porque cuando tengáis adolescentes, sí o sí os van a pedir utilizarla todos los días. Y va a ser muy difícil negárselo, y a lo mejor ni siquiera hay que negarse. Pero cuando uno es pequeño, no, es que, no sé, todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos tengo un rato para jugar a videojuegos. Pero todos los viernes, todos los sábados y los domingos también tienes un rato obligatorio para jugar a juegos de mesa o para pintar o para, no lo sé, ¿vale? Darle una vuelta a eso, pero es una decisión de cada una de las familias, ¿vale? Esto es algo que, bueno, que las personas que nos dedicamos a esto, pues nos surge a veces esa duda de si realmente a veces las propias familias estamos creando la necesidad en nuestros hijos. ¿Vale? Pues yo pienso que cuando tú tienes un nene o una nena pequeño, pues se podrá utilizar la tablet. Bueno, pues si ese día hay tiempo y es el plan de ocio que hemos decidido, o igual que puedo salir a jugar al fútbol o puedo salir a jugar al voleibol, no lo sé. ¿Vale? Pero eso sí que es una reflexión que quiero que hacéis. Al hilo de eso, bueno, pues a nosotros siempre nos gusta organizar con los pequeños y las pequeñas algunos planes sin pantallas y os ponía esta plantilla que se puede individualizar y se puede modificar bueno, pues al gusto de cada uno, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando yo me meto en cada una de las casillas, bueno, pues hay planes de ocio, ¿vale? Algunos graciosos, bueno, pues darse una vuelta en bici o en patinete, hacer fotos con el móvil, que es una forma diferente, o con la tablet diferente también de utilizar la tecnología.
eh, montar una disco fiesta temática el sábado en vez de pasarte todo el viernes jugando o todo el sábado jugando videojuegos. Bueno, es una herramienta que podéis utilizar, ¿vale? Simplemente es eso, no pretende ser un modelo para nada, sino que las hemos utilizar nosotros. Mirad, cuatro consideraciones básicas, ¿vale? Esto ya os lo he comentado, el plan digital familiar es individual. Cuidado con la presión social, ¿vale? No, es que todos dejan jugar a sus hijos hasta las 10 de la noche y entonces el niño también tiene que jugar hasta las 10 de la noche, ¿vale? Cuidado con eso, porque a veces los padres somos los que no aguantamos mucho la presión social, ¿vale? Siempre supervisado, se puede modificar todas las veces que uno quiera. Eh, todos colaboramos y todos proponemos, sobre todo a determinada edad de nuestros hijos y nuestras hijas. Tenemos que revisar las pautas y el cumplimiento para ver si nos están cumpliendo, cuáles son las consecuencias que hemos puesto. Y esto es importante. Los planes digitales son familiares, pero a veces las pautas no son las mismas para todos los miembros de la familia. Si yo tengo un hijo o una hija de 7 y luego tengo un adolescente de 15, pues está claro que la hora de desconexión no va a ser la misma para todos, ¿vale? O no va a ser la misma para mí, que soy una adulta, que para mi hijo que tiene 10 años. Cuidado con eso, ¿vale? Pero no hay que confundir con dejar de ser un buen modelo tecnológico. Hay pautas que tiene que cumplir toda la familia y hay otras que van a ser individualizadas, ¿vale? Está claro que mi hija con 15 va a poder tener TikTok si así lo hemos decidido, pero mi hija con 7 pues no lo va a poder tener. Pues porque no cumple la edad y porque no es una aplicación adecuada para esa edad, ¿vale? Y para ese nivel de maduración. Vale, os decía, y con esto ya voy terminando y os dejo espacio si queréis consultar algo, os decía que dónde podéis encontrar algunas de las herramientas o más información en relación a las pantallas. Bueno, nosotros os dejo ahí la página web, somos el Servicio de Prevención y Atención al Juego y a las Adicciones Tecnológicas, ¿vale? Servicio público del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y este servicio tiene una página web que funciona como herramienta de prevención. Os he metido el enlace que creo que os va a saltar y lo vais a poder ver, ¿vale? Em, Mirad, esta es la primera pantalla cuando yo entro en la web y te dice, bueno, que si crees que puedes tener un problema con la tecnología, podrías comprobarlo. ¿Por qué? Pues porque te va a enlazar a una serie de test, ¿vale? Que son test reales, pero que no sustituyen una valoración clínica de un profesional, ¿vale? Pero si yo tengo alguna duda de que mi hijo, mi hija o incluso yo mismo estoy como muy enganchado al móvil, a las redes, a los servicios de mensajería, bueno, puedo hacer un test ahí que nos va a dar una idea de cómo es la relación con la tecnología. Pero donde me quería ir, importante, es curioso hacerlo, sobre todo porque, cuidado, es anónimo, no va a quedar grabado en ningún sitio y la respuesta solo os va a llegar a cada uno de vosotros de manera individual, ¿vale? Pero donde me quiero ir es, aquí arriba pone profesionales, prevención, Escuela de Familias, ahí están todos los vídeos grabados de otros talleres que hemos hecho, ¿vale? Y aquí también se cuelgan todos los cursos que se hacen desde la concejalía, ¿vale? Desde el servicio de prevención. Y en materiales, si yo lo que quiero buscar es, no lo sé, un contrato de uso de móvil, pues me voy, lo escribo, ¿vale? Ay, que no lo he escrito bien y entonces no me lo encuentra. ¿Vale? Y puedo buscar, ¿vale? Tenéis ahí plan digital familiar, tenéis contrato para uso de la videoconsola, para uso del móvil. Bueno, tenéis mucha información. No me voy a parar a describiros toda la página porque entiendo que es algo que podéis hacer cada uno, ¿vale? Cuando tengáis un ratito, pero la idea es que esta página está ahí, es una página abierta, es gratuita y tiene mucha información porque a veces, bueno, pues el desconocimiento nos lleva a tener incluso más miedos, ¿no? Y a evitar situaciones que podríamos solucionar con un poquito de información sobre la tecnología, ¿no? Voy a
dejar de compartir un momentito, ¿vale? Em, vale, con esto tendríamos el... Perdonadme un segundo, a ver si soy... que quería salir de aquí. Bueno, si tuviéramos hiciéramos toda esta parte, ya tendríamos nuestro plan digital hecho. Seguramente tendríamos muchas dudas, pero eso es lo normal que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque cuando todas las familias hacemos el plan digital familiar, tenemos que ponerlo en marcha. Y una vez que lo ponemos en marcha y empezamos a ver cómo funciona, vemos, aquí tengo que cambiar este ítem que yo había puesto o esta norma que yo había puesto, estoy viendo que no es necesaria porque mi hijo o mi hija lo está cumpliendo a la perfección y además se lo voy a reforzar y le voy a decir que la vamos a quitar porque esta ya no es necesaria. O incluso que nuestros hijos o nuestras hijas nos digan, oye, mamá, papá, yo creo, abuelo, yo creo que deberíamos incluir esta porque mi hermano pequeño, mi hermana pequeña, esto sí que lo está haciendo y se está exponiendo a determinado riesgo. Tenemos que escuchar a todos los miembros de la familia, ¿vale? A la hora de hacerlo. Y una vez hecho, empezamos a supervisar. Recordad que es flexible, que se puede modificar, pero también os digo, no lo voy a modificar cada semana. Necesita un tiempo de puesta en marcha, un tiempo de acompañamiento, un tiempo de supervisión que dependerá de cada una de las familias y a partir de ahí voy modificando. ¿Cuándo se suele modificar también, normalmente de manera casi necesaria, ¿vale? Que no obligatoria, en vacaciones, ¿vale? Si yo voy a tener vacaciones de Navidad y quiero modificar horarios o quiero modificar tiempos o quiero modificar contenidos de determinadas aplicaciones, pues puedo meter ahí una excepción, ¿vale? Y hago como lo digo, un paréntesis y digo, bueno, pero en vacaciones vamos a cambiar esto. Perfecto. Y sobre todo en vacaciones que son más largas. Eso no quiere decir que en las vacaciones de verano podamos tener barra libre, ¿vale? Eso quiere decir que en las vacaciones de verano vamos a tener más tiempo y ellos y ellas van a tener más tiempo porque no hay em, las horas dedicadas al entorno escolar, pero no puede ser que nuestros hijos desregulen completamente los horarios y estén permanentemente conectados a Internet, videojuegos, redes sociales y demás, ¿vale? Con esto sería solamente daros la enhorabuena porque tendréis vuestro plan digital terminado. Importante, ¿vale? En la página anterior o en el correo que desde el que os han mandado el enlace para la sesión es el correo de este servicio, ¿vale? Podemos acompañaros para lo que necesitéis, resolver las dudas que necesitéis. No hay que tener en principio ningún requisito para todo el tema de prevención. Sí que os pediremos algún dato personal, ¿vale? Para daros de alta y saber que os estamos haciendo ese seguimiento, pero no es necesario nada. En caso de que algún papá, alguna mamá, algún adulto sí que considere, oye, yo estoy haciendo esto, pero es verdad que la situación en mi casa con las pantallas pues ya está siendo como más complicada, más grave, sobre todo mi adolescente o mi hijo, mi hija más pequeño, se está poniendo como, está perdiendo más el control. Tenemos la parte de tratamiento, ¿vale? No la he comentado porque al final esto es un taller de prevención, pero en el caso de que alguien necesitara una atención más asistencial, ¿vale? Estaría la parte de tratamiento para que el servicio te atienda. Ahí sí que necesitamos que tengáis tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid, ¿vale? La tarjeta del médico. Y ya está, exactamente lo mismo. A través del correo nos escribís y podéis. ¿Cómo podéis contactar también? A través de la página web. La página web tiene formulario de contacto, tiene todos los datos y sobre todo sí que os invito a que la utilicéis como herramienta de consulta, ¿vale? Y cualquier material que necesitéis y que no veáis ahí, pues por correo electrónico nos lo podéis solicitar. ¿Vale? Ya no digo nada más, que es verdad que yo hablo mucho, siempre tengo la sensación de que me quedan muchas cosas eh, por decir con las pantallas, porque es algo limitado también, pero sí que me gustaría que tengáis ahí el tiempito si queréis preguntar, si queréis que os haga alguna aclaración,
para poder tener vuestro espacio. Así que nada, abrir si queréis micro si alguien quiere comentar, preguntar y sin problema. Vale, por aquí Elizabeth está escribiendo, o por el chat, ¿vale? Que ahora ya sí estoy más atenta. Si no queréis abrir y hablar, a veces también es más fácil por el chat. Vale, vais dando las gracias. Gracias también a todos vosotros y vosotras por participar. Entiendo que pues yo lo he explicado muy sencillo, muy claro. O ahora mismo no tenéis muchas dudas, porque a veces también es verdad que es mucha información. En principio, este es el taller de hoy. Os llegará por correo electrónico seguramente información del resto de talleres, porque no están aún las fechas concretas, pero os lo haremos llegar. Y para lo que necesitéis, pues ya sabéis que por correo electrónico o a través de la web podéis contactar con el Servicio de Prevención y Atención al Juego y a las Adicciones Tecnológicas. Muchas gracias por participar. Adiós, muchas Muchas gracias. gracias. A vosotros y a Muchas vosotros. gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós. Uy.